Bien, un saludo. Les habla el profesor Luis Felipe Ramírez. Estamos entrando en esta oportunidad a la sección número 2 sobre la filosofía escolástica. La semana pasada hemos hecho una introducción, ¿verdad? Sobre estos siglos, los siglos del 9 al siglo XIII, ¿verdad? Donde se configura precisamente el pensamiento medieval. En esta oportunidad vamos a ver dos elementos importantes: la recepción de Aristóteles y el surgimiento de las universidades. Yo creo que eh, en unos apuntes personales que les voy a dejar este, colgados en la página nuestra de Senfis, ¿verdad? Planteo precisamente este gran paso importantísimo que considero que es uno de los grandes legados de la Edad Media a la humanidad y a Occidente, que es el surgimiento de las universidades. De tal manera que esta sesión precisamente tiene que ver fundamentalmente con ese elemento importantísimo. Evidentemente, las universidades no se dan como un hecho aislado, sino que las universidades tienen que ver con todo un trabajo que se viene realizando desde el siglo séptimo, ¿ok? Y con la creación de de escuelas, las escuelas catedralicias y conventuales. Posteriormente, estas escuelas catedralicias y conventuales dan paso a las universidades. Lo mismo también que la introducción del pensamiento aristotélico en estas escuelas catedralicias genera una diversidad de pensamiento, porque al inicio las escuelas catedralicias estaban fundamentalmente pensadas desde la filosofía platónica y con la tradición agustiniana, ¿verdad? Y al introducirse en la escuela catedralicia el pensamiento aristotélico, esto enriquece la reflexión filosófico-teológica de la Edad Media. Entonces vamos a entrar sin más a esta segunda sesión titulada La recepción de Aristóteles y el surgimiento de las universidades. Saliendo del siglo quinto, ¿verdad? Entrando al siglo sexto y séptimo hasta el siglo X después de Cristo, la filosofía medieval estaba teñida de neoplatonismo, ¿ok? Fundamentalmente de un neoplatonismo sintetizado y estructurado por San Agustín. Por tanto, junto con los padres de la iglesia, fueron enormemente influenciados por esta corriente neoplatónica de Proclo, de Plotino y el pseudo Dionisio Areopagita. San Agustín, cuyo pensamiento precede el surgimiento formal de la escolástica, fue fundamental en su enfoque platónico en la relación entre fe y razón. Ese producto de ese agustinismo es precisamente el pensamiento de San Anselmo, que fue una consecuencia directa precisamente del agustinismo. El pensamiento aristotélico, ya esto lo van a ver con el profesor Jairo, solamente aquí enunciamos este elemento que es importante para encuadrar por qué Aristóteles entra en forma tardía al pensamiento medieval, y quienes lo traen precisamente son los árabes y los judíos. Con los árabes es famoso Averroes y Avicena, y por los judíos Maimónides. De tal manera que la filosofía de Aristóteles se perdió en gran medida en la Europa occidental. Se conocía prácticamente de Aristóteles solamente la lógica, ¿ok? Sus textos sobre la lógica, pero poco más, poco menos de Aristóteles. Los árabes y judíos llevaron a cabo una vasta labor de interpretación de la filosofía aristotélica desde centros culturales como Siria, Irak, Irán, Egipto, Turquía, actuales ciudades y países, y
por supuesto, Toledo, España, donde su obra había sido preservada desde el siglo VII. Fíjense que ya en el siglo VII los árabes habían elaborado un pensamiento bastante desarrollado, tomando en cuenta el pensamiento aristotélico. Su reintroducción fue posible gracias a la preservación y la extensa labor de interpretación y traducción llevada a cabo en el mundo árabe y judío desde el siglo VII, como hemos dicho. Por otro lado, la entrada del pensamiento aristotélico eh, viene a dar un aporte importantísimo en la Europa cristiana. Pone de manifiesto una deuda intelectual significativa de la escolástica cristiana con la filosofía islámica y judía y el intercambio intercultural que se logró alcanzar en el siglo VII. De tal manera que el pensamiento, ese intercambio no fue solamente de un sitio para otro, no fueron los judíos que traen Aristóteles, sino que también los judíos se enriquecen del pensamiento cristiano de ese momento. Entonces hay una interrelación, ¿verdad? En la Europa cristiana que pone de manifiesto una deuda intelectual importantísima, como hemos dicho ya. Por otro lado, ese proceso que se va dando desde el siglo V con San Agustín, recorriendo el siglo VI y el siglo VII, ¿verdad? Y la reintroducción del aristotelismo, se genera un movimiento fundamentalmente en la iglesia que se llamó las escuelas monacales. Y estas escuelas monacales se vienen a enriquecer de esos dos grandes pensamientos que entran. Por un lado, San Agustín, que viene con el neoplatonismo, y por otro lado, una reinterpretación de Aristóteles que empieza a tener importancia dentro de los ambientes intelectuales de la cristiandad. Por tanto, ese elemento fue muy importante, la introducción del corpus aristotélico como la metafísica, la física, el tema sobre el alma, el órgano, la ética Nicodemo, la retórica, la poética, la política, fue un evento trascendental que permitió no solamente la incorporación de la filosofía aristotélica, sino que introdujo un elemento interesante sobre las controversias. Y estas controversias precisamente enriqueció el pensamiento medieval. La influencia del racionalismo y naturalismo aristotélico dio inicio a grandes discusiones de estudiantes y maestros. También generó desconfianza entre los teólogos quienes temían que la filosofía pagana desmantelara, ¿verdad?, la construcción de la cristiandad. Así como en el pensamiento platónico fue un problema introducir a Platón dentro de la corriente, digamos así, el agustinismo, ¿verdad? Generó disputas y generó problemas por lo que se decía que el platonismo iba a acabar con la cristiandad. Lo mismo se dijo cuando comienza a introducir en las escuelas monacales y catedralicias, se comienza a introducir el pensamiento aristotélico, ¿verdad? La desconfianza era precisamente que el pensamiento aristotélico iba a acabar con la cristiandad. De tal manera que empiezan a aparecer dos grandes tendencias de pensamiento filosófico-teológico en la Edad Media, que es el pensamiento aristotélico y el pensamiento platónico que ya viene del siglo V con San Agustín. Seguidamente, hablando precisamente del aporte de las escuelas monacales y catedralicias, ¿cómo surgen las escuelas monacales y catedralicias? En primer lugar, para la formación del clero, ¿ok? En las catedrales y en los conventos se empieza a formar el clero, pero además de eso comienza a haber un interés no solamente del clero, sino que también, sobre todo en el Imperio Carolingio, con Alejandro Magno, perdón, con su papá Carlos Magno, ¿verdad? Comienza a haber todo un proceso de interés por el conocimiento.
por llevar la cultura de Occidente, la cultura europea, a todo el imperio carolingio. De tal manera que entonces en el núcleo del conocimiento en el imperio de Carlomagno, por supuesto, eran los conventos y las grandes iglesias medievales. De tal manera que ahí, en los conventos y en las grandes catedrales, se comienza a concentrar un tipo de conocimiento donde comienzan a participar personas de distintos sectores de la sociedad, fundamentalmente de la nobleza, gente de posibilidades económicas de riqueza, pero también se colaban personas de la clase pobre que tenían algunos privilegios y lograban entrar también en esas escuelas catedralicias y conventuales. La corriente agustinana, ya afianzada, veía la filosofía aristotélica como una malformación de la tradición cristiana. Esto llevó a la necesidad de domesticar y reajustar estas interpretaciones para alinearlas con la fe cristiana, una tarea emprendida por figuras como Alejandro Magno y Tomás de Aquino, ya en el siglo, ya en la Edad Media, que se llama tardía, que es el siglo XIII. Las escuelas monacales y catedralicias se dividieron entre aquellas que acogieron el aristotelismo y su reinterpretación, y las que se oponían y preferían la reinterpretación y afianzada del neoplatonismo agustiniano. Entonces, como vemos nosotros, empezó a crearse, no solamente, habían escuelas que integraban el pensamiento aristotélico y platónico, pero habían otras escuelas que se orientaban por el platonismo y otras escuelas por el aristotelismo, de tal manera que empezaron a haber confrontaciones importantes entre pensamientos, fundamentalmente de las dos grandes corrientes, que era platónica y aristotélica. Por otro lado, esta percepción de malformación que tenían algunos sobre la filosofía aristotélica, actuó como un catalizador para el proyecto central de la alta escolástica de la síntesis de razón y fe. De tal manera que, en primer lugar, surgieron las controversias, las contradicciones entre un pensamiento y otro, pero esas contradicciones al mismo tiempo generaron la capacidad de elaborar síntesis, y esta síntesis precisamente enriquecieron todo el planteamiento de la Edad Media, que era el proceso de razón y fe. Recordemos esa máxima de San Agustín: creo para entender y entiendo para creer. De tal manera que aquí Aristóteles, el aristotelismo precisamente permite un elemento que no tenía Platón, que es todo el tema de la lógica, todo el tema del razonamiento sistemático, ¿ok? Y sobre todo lógico, que permite entonces introducir y hacer otros planteamientos de síntesis entre razón y fe. La necesidad de cristianizar y de ajustar las ideas aristotélicas condujo directamente a los esfuerzos como el de Santo Tomás de Aquino para integrar este nuevo desafiante sistema filosófico con el dogma cristiano. Esta fricción intelectual inicial fue una condición necesaria para el florecimiento intelectual del siglo XIII. Aquí vemos nosotros que las universidades no se crean solas, no nacen por generación espontánea, ¿ok? Sino que las universidades nacen a partir de las escuelas creadas en los grandes conventos y catedrales, producidas precisamente por el mismo clero, ¿verdad? Pero al mismo tiempo también empujadas por Carlo Magno, y posteriormente por su hijo Alejandro, que tenían que, precisamente la expansión del imperio no tenía que ver solamente con las armas, sino con el desarrollo de la cultura. Y quienes manejaban el conocimiento y el desarrollo de la cultura, precisamente eran estos centros de conocimiento que eran las escuelas conventuales y catedralicias. El debate sobre Aristóteles se llevó a cabo en las nuevas instituciones educativas, ¿verdad? Que aparecen después, que van a ser las universidades, que se convirtieron en el motor del debate intelectual,
donde la lectura de textos, las disputas públicas y las enseñanzas sistemáticas permitieron la construcción de nuevos sistemas filosóficos teológicos. Por tanto, en ese paso de las escuelas catedralicias y conventuales, se pasa a las universidades. ¿Por qué se pasa a las universidades? En lugar por el influjo que empiezan a tener las escuelas catedralicias y conventuales en las grandes ciudades, en las orbes de las ciudades europeas, ¿verdad? Empieza a concentrarse importantes personajes, no solamente grandes profesores, ¿verdad? Sino que también grandes estudiantes. Entonces, el saber comienza a centrarse en grandes ciudades de Europa, donde estaban precisamente las escuelas catedralicias y los conventos. Ahí se empieza a concentrar un pensamiento importante y este pensamiento importante, robustecido por la Iglesia católica, fundamentalmente por el papado, ¿verdad? Además de eso, los reyes locales, ¿verdad? Comienzan a ver estas fuentes de conocimiento, las piensan ver como un elemento importantísimo para sus ciudades, para sus estados, y entonces empiezan a promover, ¿verdad? Estas escuelas y a darle un carácter mucho más universal para que puedan entrar no solamente clérigos y personas de sectores, digamos así, de la misma ciudad, sino que al mismo tiempo de otros estados y de otros reinados, ¿verdad? Que se van consolidando en estas ciudades. Aquí vemos una lista, en esta diapositiva, vemos una lista de estas 5 universidades más importantes, pero hay muchas, ¿ok? Desde el siglo XIII, el siglo XII y el siglo XIII se crean una cantidad de universidades muy importantes en toda la geografía europea, ¿verdad? Y por otro lado también en el siglo XIV y el siglo XV ese proceso se va a ¿cómo se llama? Va a crecer en forma exponencial hasta llegar, por ejemplo, a tener también grandes universidades en América. Entre las universidades más importantes tenemos la Universidad de Bolonia, en Italia, en 1158, que se impartía fundamentalmente derecho, especialmente romano y canónico. París, Francia, en 1150 se impartía teología, filosofía, artes liberales. En Francia quizás fue la universidad más importante de aquel momento, del siglo XIII. Después había otras universidades que se concentraban fundamentalmente en Inglaterra, que fue la Universidad de Oxford, 1167, donde se daban artes liberales, teología y derecho. La Universidad de Cambridge, Inglaterra, en el 1209, artes liberales, teología. Y la Universidad de Salamanca, España, 1218, se impartía el derecho, teología, filosofía, medicina. De tal manera que las universidades fue un impacto importantísimo en el desarrollo exponencial también de la misma filosofía y la teología, ¿verdad? Comenzó a crecer en maneras muy importantes y estamos hablando sobre todo del siglo, por eso le llaman el siglo de oro, al siglo XIII, ¿verdad? Por el surgimiento primero de los grandes pensadores de la Edad Media. Ahí tenemos a San Agustín, San Alejandro Magno, perdón, San Alberto Magno, San Gregorio Magno, Dunes Scoto, el mismo Ockham, ¿verdad? Son pensadores importantísimos que le dieron un carácter de profundidad al pensamiento teológico filosófico, pero al mismo tiempo también la creación de instituciones que permitieron el desarrollo del pensamiento. Las universidades medievales se organizaban en facultades, ¿ok? Las facultades más comunes eran las artes liberales, que era como una especie de, pudiéramos nosotros decir ahorita, las materias básicas, materias comunes que formaban como un eje, ¿verdad? Un eje transversal donde todos los estudiantes que entraban a la universidad tenían que ver esas materias, ¿verdad? De educación, de la educación universitaria superior, llamados trivium y quadrivium.
El trivium, que viene de tres, era gramática, retórica y lógica, y el quadrivium era aritmética, geometría, música y astronomía. De tal manera que todos los estudiantes tenían que ver con el trivium y el quadrivium. Y después había una especie de especialización, quienes estudiaban teología, quienes derecho, quienes medicina y quienes filosofía. Entonces, en base, una vez pasada la parte básica, ¿verdad? Que tenía que ver todos los estudiantes, entonces los estudiantes se dirigían a las facultades que les permitía ya centrarse en una determinada carrera, ¿verdad? La teología, evidentemente, por ser la disciplina, era la más importante, el derecho, especialmente el romano y el canónico, la medicina basada en los textos clásicos y sobre todo la medicina de los árabes y por último la filosofía como puente entre artes y teología. Hemos dicho que la Edad Media, sobre todo las universidades, están hechas de dos cosas, de instituciones, ¿verdad? Que pudieron, digamos así, este, catalizarse y al mismo tiempo que se pudieron crear, pero esas instituciones estaban hechas por personas, por pensadores muy importantes. Entre uno de esos pensadores tenemos a Alberto Magno, ¿ok? En 1193, 1206, ¿verdad? Fue el primer gran sistematizador del pensamiento aristotélico, ¿ok? O sea, después de los árabes, Alberto Magno, perdón, se agarra toda el pensamiento aristotélico y intenta y lo traduce al latín, precisamente. ¿Y por qué ocurre eso? Bueno, porque estamos hablando en el siglo XII-XIII. En el siglo XII-XIII el averroísmo había tenido mucha fuerza, ¿verdad? Sí, los filósofos árabes habían tenido mucha fuerza. La filosofía aristotélica filtrada por los árabes había tenido mucha importancia, pero evidentemente que Alberto Magno y posteriormente Santo Tomás se habían dado cuenta que habían cosas que no cuadraban con el pensamiento cristiano. De tal manera que San Alberto Magno se propone hacer una lectura o una nueva, digamos así, reinterpretación del aristotelismo, yendo directamente a las fuentes y en primer lugar traduciendo las fuentes para después hacer interpretaciones propias del aristotelismo desde la perspectiva cristiana. Su labor consistió en comentar y sistematizar casi todas las obras de Aristóteles, introduciéndolas en el pensamiento cristiano de una manera comprensible y rigurosa. Alberto Magno es muy importante porque es uno de los primeros que después le va a seguir Santo Tomás, donde este, es un poco más crítico de la filosofía agustiniana, donde San Agustín, efectivamente, la filosofía era una esclava de la teología en el sentido del conocimiento, o sea que la teología era la madre de las ciencias y la filosofía era una ayuda al pensamiento más importante que era la teología. Sin embargo, San Alberto Magno hace una distinción entre filosofía y teología. Si es verdad que la teología sigue siendo y la más importante, San Alberto Magno empieza a decir que la filosofía como interpretación se distingue en algunos aspectos de la teología. Esto fue muy importante porque sobre esta base, Santo Tomás le va a dar mucha importancia a esta corriente que desarrolla Alberto Magno. Sostuvo que la filosofía es un saber de orden natural, mientras que la teología es de orden sobrenatural. Aunque las distinguió, afirmó que la filosofía y otras ciencias humanas deben servir a la teología, un principio que sería clave para la escolástica posterior. Siguiendo con Alberto Magno, otro elemento que se lo debemos a Alberto Magno es que San Alberto Magno fue capaz de hacer una buena síntesis entre platonismo y aristotelismo.
en pocas palabras, sobre San Agustín, ¿verdad? Y las nuevas corrientes aristotélicas. A pesar de su énfasis en Aristóteles, se mantuvo fiel a la tradición agustiniana, integró elementos neoplatónicos, por ejemplo, como la teoría de las raciones seminales. Dios implantó en la creación principios o semillas para el desarrollo de los seres. Este elemento es propio del cristianismo, que va en contra incluso del averroísmo, que entendía que el principio de la creación era uno, que todo, de una especie de panteísmo, ¿verdad? Que se podía creer según la visión del aristotelismo. Alberto Magno también fue pionero en el conocimiento experimental. Incluso Alberto Magno desarrolló, prácticamente se puede decir que Alberto Magno era también un practicante de la alquimia. La alquimia en aquel momento se le llamaba a todos esos aspectos de la que hoy le llamamos química, ¿no? Alberto Magno era una especie de químico y que conocía perfectamente también estos elementos, y San Alberto Magno introdujo también el elemento experimental, cómo a través del conocimiento experimental se podía llegar a conocimientos también verdaderos. San Alberto Magno creía que la ciencia natural no debía limitarse a aceptar lo que se decía, sino a investigar las causas que actúan en la naturaleza. Esta idea poco común en su época lo convirtió en un pionero del método experimental y un puente entre la ciencia medieval y la ciencia moderna. Fíjense cómo nosotros, pensando que las ideas de, por ejemplo, como las ideas de Descartes, ¿verdad? Digamos que le llamamos el padre de la ciencia, esas ideas de Descartes ya están seminalmente en el siglo XII, XIII y el siglo XIV. Ya hay elementos que hacen pensar que el conocimiento se está orientando a una tendencia, ¿verdad? Que va hacia la experimentación, hacia el empirismo, hacia esa corriente, ¿verdad? De verificabilidad de las cosas en la misma naturaleza. El otro elemento es la relación entre razón y fe. Para San Alberto Magno, la fe y la razón no eran incompatibles, sino que se complementaban. Él creía que juntas iluminaban el camino hacia la verdad, y su pensamiento sirvió de inspiración para discípulos de Santo Tomás. Este elemento no corría tan fácil, ¿ok? Porque, por ejemplo, la corriente agustiniana y después la corriente franciscana no van a creer que hay una relación entre fe y razón, que la razón es capaz de conducir a la fe y viceversa, sino que la corriente agustiniana y la corriente franciscana van a decir que la fe, la supremacía del conocimiento de Dios pasa a través de la fe. Es por la fe que podemos llegar a la razón y no al revés. Aunque Santo Tomás de Aquino lo vamos a ver con calma, prácticamente en las dos próximas sesiones vamos a decir algunas cosas importantes de Santo Tomás de Aquino, ¿ok? En primer lugar, que Santo Tomás de Aquino recoge la tradición de su maestro, ¿verdad? Que fue, lo hemos dicho, Alberto Magno, ¿ok? Santo Tomás de Aquino recoge la tradición y profundiza algunos elementos importantes. En Santo Tomás de Aquino reconocemos nosotros la gran síntesis y el culmen del pensamiento medieval, de tal manera que representa, perdón, la parte más alta de la escolástica, con una mente sistemática y una profunda reverencia por ambas, por la fe y la razón. Aquino desarrolló un sistema que sostenía que la filosofía y la teología son dos fuentes de verdad que se complementan. La razón puede demostrar verdades que la fe acepta, como la existencia de Dios, mientras que la fe puede iluminar verdades que la razón por sí sola no pueden alcanzar, como la Santísima Trinidad. Por otro lado, Santo Tomás supo captar la tensión entre el platonismo agustiniano y el aristotelismo. Ese obstáculo fue un catalizador necesario para el florecimiento intelectual del siglo XIII. Sin este choque, no se habría dado un proyecto de síntesis tan ambicioso y profundo, que daría lugar a una de las
de las cimas del pensamiento occidental más importantes. Ese pensamiento está recogido en dos grandes obras de Santo Tomás, que es la Suma contra los Gentiles y la Suma Teológica. Por otro lado, Tomás de Aquino en el siglo XIII, ya la llamada Edad Media, Edad de Oro, perdón, se caracteriza por la organización sistemática del conocimiento. Lo vamos a ver nosotros, ¿verdad? Después cuando veamos un poco las sumas teológicas, nos vamos a dar cuenta de todo el proceso de desarrollo, ¿verdad? Evidentemente que Santo Tomás de Aquino es como San Agustín, es una parabólica que recoge todo el pensamiento antiguo como San Agustín, y Santo Tomás hace lo mismo. Santo Tomás no es otra cosa sino un catalizador de todo el pensamiento medieval desde el siglo VII hasta el siglo XIII. Entonces, a eso a Santo Tomás se le debe ese gran trabajo de desarrollar, ¿verdad? Un tratado, como hemos dicho, como la Suma Teológica, que organizan y sistematizan preguntas teológicas y filosóficas utilizando la lógica aristotélica como herramienta para el análisis. La escolástica se convierte en un método riguroso y en una estructura de pensamiento. La escolástica no fue una filosofía estática, ¿ok? No pensemos nosotros, tenemos la idea, más mito y más fundamentos equivocados o visiones equivocadas de la escolástica de la Edad Media, que la Media fue una etapa oscura, ¿ok? De oscurantismo. Esos son más bien ideas del Renacimiento y de la Ilustración que intentan desde la Ilustración, ¿verdad? Eh, Menospreciar todo el desarrollo filosófico medieval. Entonces, la escolástica no fue una filosofía estática, sino un proyecto dinámico de síntesis que logró integrar un sistema de pensamiento pagano en el corazón de la teología cristiana, marcando un antes y un después en la historia de la filosofía. El cristianismo logró su cometido en el siglo XIII, ¿verdad? Que era a través de la evangelización, evangelizar el pensamiento de Occidente, la cultura y su cosmovisión, y presentar un proyecto integrador entre fe, razón, cultura. Otro elemento importante es que Santo Tomás también, y ya también San Alberto Magno, ¿ok? Desarrollan, desarrollan un método, o mejor dicho, desarrollan, no, sistematizan un método que venía trabajándose ya desde las escuelas catedralicias y conventuales en el siglo IX, X, ¿verdad? Y aquí en la alta Edad Media, en el siglo de oro, el siglo XIII, ese método escolástico, que no es solamente un método, ¿no? Es una filosofía también, pero se desarrolla también un método que permite sistematizar y hacer una comprensión mucho más elaborada del pensamiento. La aplicación del método escolástico permite desarrollar competencias y habilidades cognitivas muy elevadas académicamente, sobre todo produce, crea e innova ideas al defender intelectualmente sus propias tesis, negando con argumentos válidos la postura contraria, defendiendo y al mismo tiempo atacando. Eh, en la escolástica, cuando ustedes vean le echen una ojeada a este, las sumas teológicas, ¿verdad? O la suma contra los gentiles, van a darse cuenta del desarrollo de cómo está estructurada, ¿verdad? Y cómo se estructuraba una clase. Aquí voy a dar una relación rápida de cómo se creía, se tenía una relación. Y este método yo personalmente lo utilizo en muchos momentos porque es un método muy estructurado que te permite a ti ir a lo concreto, ir a lo preciso, ¿verdad? Y no te hace divagar. Entonces, el método fundamentalmente consistía en tres partes fundamentales. La lección, que era la lección o lectura, se presentaba un tema de una determinada este, aspecto, ¿verdad? En tres etapas. Uno, la litera,
en el cual se leen las frases contenidas en ella, se explican los términos, ¿verdad? Y aquí es muy importante porque se introduce la explicación terminorum. Cuando yo hago la primera lección, o sea, cuando yo digo, mire, vamos a tratar este tema que versa sobre esto, esto y esto y esto, inmediatamente se dice, se va a decir, se decía los términos que se iban a introducir, que eran importantes y que era importante que todos supieran. Por ejemplo, si iba a trabajar de un tema de ontología sobre los entes. Entonces, el profesor que iba a introducir el tema decía, bueno, por ontología se entiende esto, por esencia se entiende esto, por existencia se entiende esto, por ente se entiende esto. De tal manera que todos los que iban a debatir ya sabían que el autor tenía esa visión sobre esos determinados términos, ¿verdad? De que si tú querías contrariarlo, tenías que decir otra visión distinta, ¿verdad? O acogerte a los términos que él planteaba. En un segundo punto del primer tema, o de la primera, pero sí, un punto de la, un punto no, un subpunto, ¿verdad? De la primera sesión es el sensus, el sentido, donde se interpretan los conceptos leídos en la litera, ¿verdad? ¿Qué sentido tiene? Entonces se tenía que darle una interpretación a esos temas. Un tercer elemento, la letra C, aquí sería la sentencia o frases de la explicación, de la lectura. En un segundo punto vendría la cuestión o pregunta, es lo que nosotros decimos el planteamiento del problema, ¿ok? Se planteaba por donde, con una gran pregunta, decir, bueno, frente a esto que hemos leído, frente a esto que hemos planteado, está la pregunta fundamental para después pasar al punto último que era la disputación, donde intervenían los estudiantes junto con los profesores, donde se había una discusión y un debate de argumentos y de contraargumentos, tanto de docentes como de estudiantes, que planteaban preguntas y problemas con el fin de ser discutidas, resueltas y sistematizadas. De tal manera que esta forma de dar clase y al mismo tiempo de estructurar el pensamiento se debatía en todas las universidades del siglo XIII. Este era el método que se utilizaba en las clases de la filosofía, de las clases de las universidades. Bueno, con esto damos por término, ¿verdad? Esta parte, agradecemos su atención y con esto hemos llegado a la segunda sesión dándole importancia a dos elementos fundamentales que era, en primer lugar, la introducción del pensamiento aristotélico y en segundo lugar, el tema importante de las universidades. Bien, con esto agradecemos su atención y nos vemos en otra próxima sesión. Un saludo para todos.